Oramos. Padre, te damos gracias por estos bellos cantos que se han elevado ante tu presencia. Nuestra oración es que hayan subido como un olor fragante ante ti y que hayas aceptado, Señor, de nuestros corazones estas bellas alabanzas. Y ahora te pedimos por la predicación. Pedimos que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestros corazones y que uses a este siervo inútil para que sea útil para predicar el Evangelio, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios que toca corazones, toca vidas, cambia, transforma. Y el día de hoy quizás haya hijos o hijas tuyas que vienen con situaciones difíciles. Padre, te pedimos que tú obres, que uses no solamente los cantos, sino también tu palabra, para que sea un bálsamo que venga a sanar heridas, transformar vidas. Y aun si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Así que gracias te damos y ponemos nuestros corazones delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Tomen asiento en esta mañana y vamos a ir a la palabra del Señor en estos momentos. Y ¿cómo está la familia en Cristo? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? Y en victoria. Amén. Oh, hasta Uruguay. Ok. Bien, qué bueno que estamos en la casa. Somos, no por nada, pero los creyentes, los cristianos, somos la gente más privilegiada. Podemos reunirnos cada vez que queramos, pero en especial el primer día de la semana, y estar ante la presencia de nuestro Dios es algo totalmente fuera de serie, hermanos. Es algo muy hermoso, porque el Señor está aquí en este lugar, está con nosotros, y desde luego pues por eso abrimos su palabra. Así que abra su Biblia en esta mañana en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Y el título del mensaje le puse un dicho muy popular: yo como Santo Tomás, ver para creer. Yo como Santo Tomás, ver para creer. Pero en el curso del estudio vamos a ver que Jesús dice, no, si quieres ver, primero tienes que creer. Así que vamos a mirar el día de hoy esta sección, es muy importante. El tema es el Hijo del Hombre. Acabamos de celebrar la resurrección de Cristo. Aún podemos decir, ¿quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria, más gloria, ¿verdad? Así es. Regularmente la iglesia pentecostés así empieza sus servicios, ¿no? Cristo está vivo. La semana pasada hablamos de eso. Y creo que la resurrección de Cristo no es para celebrarlo solamente un día al año y después vivir los otros días como nosotros querramos, sino la resurrección de Cristo es para vivirla todos los días de nuestra vida, porque Cristo está vivo. La resurrección de Cristo es para nosotros algo diario. Y vamos a seguir un poco en la cronología o la agenda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada miramos nosotros que a la primera persona que se apareció Jesús fue a María Magdalena, a la cual, de acuerdo a Lucas capítulo 8, habían sido expulsados 7 demonios de esta mujer por el Señor Jesucristo. Dicen que a la persona o al pecador que más se le perdona, más ama. Y María Magdalena era una fiel seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo fielmente hasta que lo pusieron su cuerpo en el sepulcro, y ahí estaba nuevamente el primer día de la semana. Y vemos que María Magdalena recibe la bendición de ser la primera mujer que ve a Jesús vivo. Recuerda esa historia. A mí me encantan esas historias porque las puedo captar con mi mente y poderlas comunicar y decir, esto fue lo que ocurrió. Cuando fueron las mujeres al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, María Magdalena, cuando miró que estaba removida la piedra, ella corrió a los discípulos, a Pedro y a Juan, para decirles que habían robado el cuerpo del Señor y que no sabían dónde lo habían puesto. Pedro y Juan corren al sepulcro y no ven nada, pero ven las evidencias de la resurrección de Jesús. Pero María se queda llorando junto al sepulcro y ve a 2 ángeles. Ella no pensaba que eran ángeles, pero le preguntan, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella les contesta, busco a mi Señor, se lo han llevado, no sé dónde lo han puesto. Y en eso Jesús aparece en la escena.
Ella no se daba cuenta que era Jesús y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Perdón. Bien, por estar hablando tan rápido. Ella contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y dice que el Señor entonces le habla de una manera familiar y le dice: María. Y cuando ella escucha su nombre en esa voz tan familiar, ella reconoce inmediatamente quién es el que le habla y se tira a sus pies y le llama Raboni, que quiere decir maestro de maestros. Con respeto le llama. Reconoce las lágrimas de llanto, los llantos se convierten en alegría. Y entonces Jesús le dice: no me toques, María. Ahora ya no va a haber separación entre nosotros. El nuevo pacto que he establecido, ahora podremos estar nosotros siempre juntos. Ya no será como antes. Y vimos después que se aparece a las mujeres, después se aparece a Cleofas y al otro discípulo que iba con Jesús rumbo a una aldea llamada Emaús. Vimos nosotros cómo el Señor les quita esa tristeza abriéndoles la palabra del Señor, diciéndole: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que después entrara en su reino. Y vimos cómo al llegar a la aldea donde iban, cómo Él hace como que iba más lejos. Ellos le invitan a quedarse: quédate con nosotros que se hace tarde. El Señor se queda con ellos y al partir el pan, ellos lo reconocen que es el Señor. Ellos regresan a Jerusalén y cuentan todo lo que habían visto y se dan cuenta que el Señor se había aparecido a Pedro ya y a las otras mujeres. Entonces ahí comienza todo el alboroto, que Cristo estaba vivo. Y lo más maravilloso para nosotros, hermanos, es que Él sigue vivo hasta el día de hoy. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Krishna está muerto, todos los demás están muertos, pero Cristo vive. Y entonces nos gozamos y vamos a hablar el día de hoy una vez más acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo puse esto, Dios puso esto en mi corazón para compartirlo con ustedes. ¿Qué fue lo que quitó la tristeza de aquellos dos discípulos que iban rumbo a la aldea Emaús? ¿No fue la palabra de Dios? Cuando Él les abría las Escrituras, empezando desde Moisés. Imagínense lo que les contaba el Señor, las historias que contaba el Señor a esos discípulos desanimados. Quizás les habló de Abraham en Génesis 22, cuando le dijo Dios a Abraham: hey, sacrifícame a tu único hijo, a Isaac. Y vemos que ese sacrificio simboliza más que todo a Cristo, el Padre sacrificando al Hijo. Claro que en ese tiempo Abraham no sacrificó porque Dios le proveyó un cordero, porque Isaac le dijo: Padre, aquí está la leña y el fuego para el sacrificio, pero el cordero ¿dónde está? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá de cordero, hijo. Y sabemos que Él se proveyó como cordero de Dios. En el Evangelio de Juan dice que Jesucristo fue el cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Pero todas esas escenas se las contó el Señor, y después ellos, dice que su corazón ardía mientras Él les compartía la palabra del Señor. Y yo puse esta aplicación para nosotros. Si tú estás triste el día de hoy, desanimado o desanimada, si hay algo en tu corazón que te hace sentir un poco alejado o alejada del Señor, abre la palabra, echa mano a la palabra del Señor. Ella te va a animar, te va a restaurar, te va a ayudar a seguir adelante. Pero pastor, ¿cómo puedo echar mano a la palabra del Señor? Número 1, oyendo la palabra de Dios. No hay excusa. No traigo mi celular, pero tienes tu celular, ahí baje una aplicación, oiga la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Después también lea la palabra de Dios. Léala en voz alta todos los días. Todos los días póngase a leer la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra del Señor. Número 3, ponte a estudiar la palabra de Dios. Estúdiala también. 2 Timoteo 2:15, Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y número 4, memoriza la palabra del Señor. ¿Cómo se memoriza la palabra del Señor? Por repetición. Repite el verso hasta que se te quede. Porque dice la Escritura en Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En pocas palabras, o la palabra te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la palabra del Señor. Y por último, medita en la palabra del Señor. Recuerda el Salmo 1 cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Echa mano entonces a la palabra del Señor. Entonces así llegamos el día de hoy a nuestra lectura.
ponte de pie y vamos a leer de San Juan capítulo 20, versículos 19 hasta que se acabe el capítulo. Por favor, ahí no te muevas, Mateo capítulo 20. Ya voy llegando yo. Ahí estamos. Capítulo 20 de San Juan. Dice así la palabra del Señor. Vayan juntamente conmigo leyendo, por favor. Recuerden, esta es una aparición más del Señor en la cronología de las apariciones. Primeramente se apareció a Magdalena, después a las mujeres, después a los 2 discípulos desanimados, y ahora vemos a 10 discípulos que se le aparece el Señor aquí en San Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tome asiento, por favor. Qué hermosa porción del Evangelio de Juan nos toca mirar el día de hoy. Esta es, podríamos decir, la cuarta aparición que hace el Señor a sus discípulos en lo que es la cronología de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores. Porque vemos aquí en San Juan capítulo 20, en el versículo 19, que cuando llegó la noche, de aquel primer día de la semana, o sea, el primer día cuando Cristo había resucitado, ocurrió esta aparición aquí a 10 de sus discípulos, estando totalmente todo cerrado. El Señor entró, se puso en medio, y lo primero que les dice es: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró, dice, sus manos y su costado. Y los discípulos, dice, se regocijaron. Póngase a meditar un poco en esto. Es bueno leer, pero también es bueno meditar. ¿Qué haremos usted y yo cuando veamos al Señor por primera vez cara a cara? Porque va a suceder. Esto no es algo que nunca va a pasar. Esto es algo que va a pasar. Ya sea por el rapto o sea por muerte, nosotros vamos a llegar a su presencia, los que hemos creído en Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí se regocijaron viendo al Señor nuevamente. Se imaginan los gritos de alegría, de gozo, los aleluyas o lo que haya sido, pero estaban allí gozosos. Y dice que haciendo esto le mostró sus manos y su costado. ¿Qué era lo que le estaba mostrando? Las huellas o las marcas de los clavos de su crucifixión. El costado que fue traspasado por una lanza. O sea que esto ocurrió aquella primera noche. Jesús ya había aparecido a Magdalena, había aparecido a las mujeres, a los 2 discípulos, Cleofas y el otro. Pero ahora note que llega aquí donde los discípulos están totalmente miedosos, totalmente cerrado. Lo que indica aquí es que estaban atrancados, quizás con palos, no sé con qué, pero tenían miedo a los líderes religiosos. Estando en las puertas cerradas, Jesús se presenta y les dice: paz a vosotros. Y yo me puse a pensar, cuánta gente, cuánta familia, cuánta nación no anhela tener paz. De verdad que vivimos en un mundo lleno de violencia,
lleno de todo tipo de inmoralidad, de todo tipo de cosas que vemos el día de hoy. El mundo está oscuro, familia, y nosotros tenemos que entender eso. Hay una ausencia de paz en todo lugar, y la ausencia de paz es porque no han creído en el príncipe de paz. Usted y yo podemos vivir en la luz porque tenemos la luz de Cristo, pero la mayoría de la gente no lo tiene, y entonces hasta que no reciban al príncipe de paz van a poder encontrar esa paz. Mire lo que nos dice Colosenses 1:20 acerca de esto. Y por medio de él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Note, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que la única manera de tener esa paz es cuando tenemos esa relación personal con el príncipe de paz. En la misma historia, pero en el recuento que nos da Lucas, mire lo que dice que sucedió en esta misma escena, porque Juan la cuenta de un modo, pero Lucas le añade otras cosas que es importante que sepamos también. Mire lo que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se presentó en medio de ellos. Lucas 24, 36 al 43. Dice: entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, les dice el Señor a sus discípulos. Dice: porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienes aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué nos dice esto? Que aún con un cuerpo glorificado vamos a poder comer in and out, usted y yo. No sé si a usted le gusta eso, pero a mí me gusta porque nomás hay tres opciones, ¿no? La 1, la 2 y la 3 y vámonos para afuera, ¿no? Vas a otro restaurante y te dan como un directorio telefónico y estás ahí media hora dándole vueltas para escoger. Pero con un cuerpo glorificado vemos a Jesús comiendo. Y nosotros también vamos a hacer lo mismo cuando entremos a las bodas del Cordero, ¿no? Regresemos a Juan nuevamente, 20:20. Una vez que Jesús le mostró las manos y el costado, ellos se regocijaron y de júbilo que estaban allí. Y la buena noticia para nosotros hoy día, hermanos, es que cada vez que la iglesia se reúne, yo quiero que usted tenga presente esto: el Señor está aquí. Y hay pruebas bíblicas que yo le puedo mostrar. Cada vez que el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia. Este solamente es un edificio. Cuando nos vamos de aquí solamente es un edificio. No vamos a la iglesia cosecha, no, la iglesia somos nosotros. Y cuando nos reunimos, el Señor está aquí. Mire lo que es el Salmo 22, versículo 3. Porque tú eres santo, dijo el salmista, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita, y cuando estamos alabando su nombre, Él está aquí con nosotros. Apocalipsis 2:1, mire lo que dice la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas de su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice, Él anda en medio de los 7 candeleros que son las iglesias. Él lo dijo en Apocalipsis 1:20. Además, el favorito de todos, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que cuando venimos aquí, por favor, piense en que el Señor ya está aquí, esperando que nosotros le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos y que tengamos ese respeto en este lugar cuando estamos reunidos aquí, porque el Señor está aquí con nosotros, hermanos. Regresando a Juan 20:21, les dice estas palabras: como me envió el Padre, así también yo os envío. Note, el Señor está dando instrucciones a sus discípulos. Ahora dice: así como el Padre me envió a mí, ahora yo los voy a enviar a vosotros. Es más, en la oración sacerdotal de Jesús en San Juan 17, Él dijo estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vea el paralelismo que hay. El Padre envía a su Hijo al mundo para que venga a traer el mensaje de salvación, y ahora el Hijo nos envía a nosotros, a sus discípulos, para que llevemos el mensaje de salvación.
Eso es lo que vemos la enseñanza aquí. Y habiendo dicho esto, verso 22, sopló y les dijo: recibid ¿qué? El Espíritu Santo. Note usted esto, por favor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba en diferentes personas. En el rey David, en el profeta Isaías, obraba hacia la obra y el Espíritu Santo regresaba a su lugar. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Ahora dice: recibid el Espíritu Santo. Pablo dijo en 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que, qué privilegio para usted y para mí. El pueblo de Israel era guiado por una columna de fuego por la noche y por una nube de día. Pero nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros. No sé si usted lo ha sentido. Cuando usted echa una mentirita, por blanca que sea, hay un tum, 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 ey. Hay algo que nos está diciendo, algo no está bien allí. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que está diciendo: por ahí no es, arrepiéntete. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes? Número 1, Hechos 1:8 nos empodera para hacer la obra, para que nosotros hablemos del Evangelio, para que nosotros vivamos para el Señor. Pero recibiréis poder, dijo el Señor a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea que nos empodera. Además, el Espíritu Santo es el que nos da los dones para servir al Señor. 1 Corintios 12, 4 al 11, mire lo que dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, usted le puede pedir al Espíritu Santo, a Dios, el don que usted quiera, pero es el Espíritu Santo de Dios el que reparte como Él quiere. A unos les da el don de la predicación, a otros la alabanza, a otros la enseñanza como maestros. Hay diferentes dones. Nosotros creemos en eso. Además, el Espíritu Santo nos ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16, mire lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el Espíritu nos ilumina el entendimiento para que podamos usted y yo comprender las Escrituras. Además, dice el Señor enseguida a sus discípulos, un versículo clave, por favor preste atención, mire, versículo 23: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquí la palabra remitir es perdonar, y retener es mantener. A quienes les perdonen los pecados, en otras palabras, les serán perdonados, y a quienes se los mantengas, serán mantenidos. Ahora, pregunta clave: ¿aquí el Señor le está dando a sus discípulos autoridad para perdonar pecados? No, en lo absoluto. En Marcos capítulo 2, cuando hubo 4 amigos que trajeron a un paralítico, abrieron el techo para bajar al enfermo hacia los pies de Jesús, lo primero que le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban alrededor, que eran religiosos, dijeron: blasfemia, dice este hombre, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Eso lo miramos claramente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo aquí? A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieron les son retenidos. Entonces, vamos a mirar qué es lo que significa esto. De ahí en adelante, ellos serán comisionados como los embajadores de Él, sus apóstoles, sus enviados. Ellos ahora serán enviados para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Para todo aquel que creyere el Evangelio, sus pecados serán perdonados, pero todo aquel que rechazara el Evangelio, sus pecados no serían perdonados. O sea, ¿cómo los pecados iban a ser perdonados en el tiempo después, cuando Cristo se fuera? Bien fácil de entender si vamos a la Escritura. Cuando Pedro predicaba en Hechos capítulo 2, a una multitud muy grande, los judíos le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos?
Y Pedro les contestó estas palabras en Hechos 2:38. Note, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, los pecados son perdonados cuando nos arrepentimos de ellos, y es Dios el que perdona nuestros pecados. Ellos van a ser los voceros de esta nueva era, los voceros del Evangelio, como somos el día de hoy nosotros. O sea que nosotros como creyentes, cuando vemos a una persona que en verdad generalmente se arrepiente de corazón y recibe a Cristo, podemos decir con la autoridad de la palabra de Dios, sus pecados han sido perdonados. Pero cuando una persona rechaza el Evangelio y no se quiere arrepentir, con la autoridad de la palabra podemos decir, sus pecados no han sido perdonados. Ese es el lema aquí. No es que ellos tengan la autoridad para meterse a un confesionario y perdonar pecados, eso no lo está diciendo aquí, sino está diciendo, tú tienes autoridad cuando la persona recibe a Cristo y cuando lo rechaza. Ahora, vamos a seguir adelante en lo que estamos mirando aquí. Punto número 2. Tomás dice, si no veo, no creo. Versos 24 al 25. Tomás, uno de los 12, dice el versículo 24, al que los apóstoles llamaban el gemelo, ¿no estaba con los otros cuando llegó Jesús? Ellos le contaron, hemos visto al Señor. ¿Pero qué le respondió Tomás? No lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mi dedo en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, dice la palabra del Señor, llegó el Señor. Pero vamos a mirar primeramente lo que dijo Tomás aquí. Si no veo, yo no creo. Veamos esto. Tomás no había estado presente cuando Cristo llegó a los 10 discípulos, Juan 20, 19 al 23. El ausente del grupo fue Tomás, a quien llamaban, dice aquí, gemelo. Las escrituras no mencionan a otro Tomás más que a este. Bien podríamos decir que Tomás era un pesimista. ¿Recuerda cómo reaccionaba Tomás, por ejemplo, en San Juan capítulo 11? Vayamos con él para que muramos con él. O sea que tenía sus debilidades Tomás, ¿no? Y bueno, Tomás se la perdió. Se perdió esa primera. Ahora, escúcheme bien. Cuando usted y yo, como creyentes, optamos por no asistir a la iglesia, nos perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quiero que lo entienda eso. Cuando usted decide irse a Disneylandia con la familia, cuando usted decide irse con el compadre a una carne asada, o irse al parque, ¿verdad? Usted se está perdiendo bendiciones que el Señor tiene para usted cuando usted asiste a la iglesia. Eso es por algo. Por algo tenemos la exhortación de Hebreos 2, 10, 24 y 25. Escúchela bien. Dice, y considerémonos unos a los otros, note, para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que el propósito de reunirnos como iglesia es estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. No usemos este tiempo para hablar mal los unos de los otros, para chismear los unos de los otros. No, usémoslo para estimularnos al amor y a las buenas obras, orar los unos por los otros. Si alguien no vino, en lugar de hablar, oremos, a lo mejor tiene un problema, por eso no vino. Y dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Tomás se la perdió. ¿Dónde estaba? No sabemos. No nos dice la Biblia. Quizás porque era pesimista y melancólico se apartó a llorar él solo, no sabemos. Su dolor porque pensaba que le había fallado su maestro, como dijo Cleofas. Posiblemente Tomás dijo, me quedo en casa a llorar. Y quizás tú seas una persona como Tomás, pesimista, melancólica, y a todo le encuentras un punto negro dentro de la iglesia. Déjame decirte una cosa, recuerda, el día se acerca en que Cristo viene y tenemos que estar más unidos que nunca. Amén. Verso 25, aquí vemos que los demás discípulos, al ver de nuevo a Tomás, lo primero que le dijeron, al Señor hemos visto. Y Tomás que dice, si no viere las heridas en sus manos y metiere mi dedo y la de su costado y metiere mi mano, no voy a creer. De aquí le viene el dicho a Tomás, el incrédulo. Pero si miramos la historia de todos los demás evangelios, podemos ver que los demás discípulos no cantaban tan mal las rancheras también. Primeramente tenían miedo, estaban encerrados,
mientras las mujeres andaban en la calle buscando el cuerpo del Señor. Ellos tenían miedo. Ahora en Marcos 16, 10 al 13, yendo ella, dice, les hizo saber, habla de la Magdalena, a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no le creyeron. O sea que eran como Tomás también. En Lucas 24, 9 al 11, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces estaban en el mismo bote que Tomás. Entonces, hermanos, ¿por qué le llamamos a Tomás el incrédulo cuando sabemos que estaba igual que los demás? Apliquemos a nuestra vida la palabra que dijo Jesús en Mateo 7:5. ¿Qué dijo Jesús allí? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Bien, Tomás dijo, si no veo, no creo. Sigamos leyendo verso 26 al 29 que sigue diciendo. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, nuevamente, miedosos. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dice, paz sea a ustedes o paz con vosotros. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en mi herida de mi costado y ya no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Es decir, hacía 8 días, ¿verdad? Y ahora vemos nosotros que viene el Señor al escéptico de Tomás. Y nuevamente se presenta en la escena mientras ellos están todavía encerrados por miedo a los judíos. Y nuevamente verso 26, paz a vosotros, o shalom. Vemos de inmediato que se dirige a Tomás. Aquí vemos a Jesús como el sumo sacerdote. Hermanos, una confrontación de Jesús con uno de sus siervos no es para reprimirlo, no es para golpearlo. Vamos a mirar esta reprensión que le hace aquí a Tomás. ¿Por qué? Porque el Señor quería quitarle esa duda que tenía Tomás, ese escepticismo quizá que había en su corazón. Ahora mire, Hebreos 4:15 nos habla de cómo es el Señor con nosotros cuando viene hacia nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús viene a Tomás, ¿para qué? Para compadecerse de su debilidad, de sus dudas, de su escepticismo. Y por eso amorosamente le dice a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Ves? El Señor tocó a Tomás en el punto de su debilidad y duda, sin reprensión alguna. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su duda estaba relacionada con un amor profundo que le tenía a él. Y Jesús, con su gran compasión y paciencia, le dio a Tomás la prueba que Tomás necesitaba. Y esto fue suficiente para el incrédulo que llamamos nosotros. Su escepticismo melancólico se disolvió para siempre a la luz de las evidencias irrefutables de la persona que lo confrontaba. Abrumado, hizo la confesión más hermosa, quizás juntamente con la que hizo Pedro en Cesarea de Filipo cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos a Tomás diciéndole, Señor mío y Dios mío. Quizás de rodillas, no sabemos, pero fue una expresión, una oración muy hermosa. ¿Y por qué le digo esto? Porque Jesús no refutó esta adoración tampoco, sino que aceptó la afirmación que hizo Tomás acerca de su deidad. De hecho, Jesús alabó a Tomás en el verso 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Tomás, puedes confiar en mí. Yo no te voy a defraudar. Aquí estoy, soy real, no te abandonaré, le estaba diciendo el Señor a Tomás. Vengo a confortarte nuevamente. Entonces Jesús agrega algo bien importante para nosotros, que quiero que te lo lleves en tu corazón el día de hoy. Verso 29, dice el Señor estas palabras: bienaventurados
los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. No hemos visto todavía al Señor resucitado. Las evidencias, los que hemos ido a Israel, vemos la tumba vacía solamente. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 8:9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Jesús dice que los que no vimos las evidencias físicas de su resurrección y creemos en Él, somos bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir dichosos, bendecidos. Y esto dijo en San Juan 13:17, que cuando habló del servicio, si estas cosas sabéis, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, hermanos, nosotros somos un grupo de gente bienaventurada, dichosa. ¿Recuerda cuando el Señor dijo el sermón del monte? ¿Cuántas veces dijo a sus discípulos bienaventurados? 8 veces. Les abrió el sermón del monte diciéndoles a sus discípulos, porque eran los más cercanos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán la misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, ellos serán el reino de los cielos. O sea que 8 veces llama bienaventurados a sus discípulos, y esos somos nosotros. Ahora veamos el propósito final del Evangelio de Juan en los versos 30 y 31 del capítulo 20. Leamos nuevamente, por favor, vaya conmigo. Versos 30 y 31. Regresemos al Evangelio de Juan para que estemos claros en lo que vamos a leer en estos momentos. Por favor, regrese a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Ahí estamos. Hizo además Jesús, dice, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales, dice el apóstol Juan, milagros a diestra y siniestra. Dice, pero estas, Juan escogió solamente 8, 7 o 8, por ahí están, 7 o 8. Y dijo, estas se han escrito para que ustedes sigan creyendo, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre, dice aquí. En este capítulo 20 que hemos estudiado el día de hoy, yo veo, Él nos presentó 4 diferentes respuestas de fe a la resurrección de Jesucristo. Primero, la de Pedro y Juan. Pedro salió maravillado mientras Juan creyó. Ve la diferencia. María Magdalena, frente al sepulcro, ella recibió por la primera visita de Cristo resucitado, en los versos 11 al 18. Los discípulos sin Tomás, y después los discípulos con Tomás. Y en cada encuentro, los participantes, escúcheme, consideraron la evidencia y luego escogieron si iban a creer o no iban a creer. Y es el mismo el día de hoy. Tenemos todas las evidencias de lo que nos dice la palabra, la creación, lo que nos habla la arqueología, todo lo tenemos, pero cada quien toma la responsabilidad de creer o no creer en el Señor Jesucristo. Con cada episodio que pasa, la tensión entre las evidencias tangibles y la creencia aumenta conforme cada participante requería unos más pruebas que los otros. Finalmente Jesús bendijo a todos los que creyeron sin el beneficio de la prueba tangible. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, mire Juan 21:25 lo que dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Podemos ver, podemos leer todos los evangelios y mirar cuántas evidencias hay de que el Señor hizo muchas señales.
Pero esta solemne declaración que hace Juan aquí tiene el propósito final de escribir este libro. Estas se han escrito, note, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer es lo que habla el Evangelio de Juan, creer que Él es el Dios encarnado. Juan 1:1, Juan 1:14. Creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Creer que Jesucristo es la resurrección y la vida. San Juan 11:25 y 26. Creer es la palabra clave del Evangelio de Juan. Y es por eso que yo quiero terminar con esta aplicación a nuestras vidas. Escúchalas, por favor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Número 1, no creer más evidencias crea confusión. Y esto lo miramos en los líderes religiosos. Ellos no creyeron en Jesús. Miraron las evidencias y solo fueron confundidos. Número 2, sí creer más evidencias crea confianza. Esto pasó con los discípulos. Desde el primer milagro, Juan 2:22. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron por las señales. Ahora, pero Jesús nos dice algo más importante a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Llévate esa parte en tu corazón. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando se encuentre con una persona que le pida señales, no pierda su tiempo con esa persona. Recuerda cómo vinieron a Jesús, muéstranos una señal. Y Jesús dijo, no les daré ninguna señal más que la del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Pero cuando usted se encuentre con una persona que reconoce que necesita un Salvador, que cree verdaderamente al Señor, allí usted deje caer toda su retrocarga de versículos que conoce. ¿Por qué le digo esto? Porque uno se encuentra con personas que tú sabes que están listas para escuchar. Estábamos comiendo en un restaurante con mi esposa el otro día y se empezó a platicar ella con la mesera. No había más que nosotros, éramos los únicos clientes ahí, no había nadie más en el restaurante. Y cuando llega el momento que mi señora la confronta con esta pregunta, si hoy te mueres, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? La persona se quedó turbada, ¿no? Pues al cielo. ¿Y por qué te vas a ir al cielo? Pues porque tengo más buenas obras que malas obras. Yo soy una buena persona. No le hago mal a nadie. Uno se corregía, ¿no? Entonces aprovechó mi señora para decirle versículos con citas equivocadas, pero ella estaba hablando, mi señora. Parece ametralladora mi señora. Y yo nomás orando, ay Señor, pues que le entiendo. Y al último solamente le dijo, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. Así de facilito cuando tú presentas el Evangelio. No tienes que citarle exactamente la cita dónde está, ni esto y lo otro, pero si la palabra de Dios ahí está tocando el corazón de la persona, esa persona va a responder al Evangelio. Y es por eso que en este día yo te digo a ti, amigo, amiga, quizás estás aquí o te has alejado del Señor. ¿Has creído tú realmente en el Señor? ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti? Como sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Eres un embajador, una embajadora del Señor que está llevando el mensaje del Evangelio? ¿Tienes una relación personal con Él? Si no, hoy la puedes tener. Esto se obtiene por medio de la fe, recuerda. No que tengas que ver cosas, no, por medio de la fe. La palabra de Dios es muy clara en este asunto. Dios te ama a ti de tal manera que dio a su Hijo unigénito, lo dio por ti, para que fuera a la cruz y pagara el precio por tus pecados y por los pecados de toda la humanidad. Lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, pecadora. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos privados de la gloria de Dios. Pero tenemos que entender también que el amor de Dios supera todas las cosas. Cuando dijo Pablo en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La palabra es clara. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea que la salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree. ¿Y qué tienes que hacer? Por último, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. ¿Cómo se recibe? Por medio de una oración. Pues la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que
Es tu decisión, creer o no creer. Así que yo te invito, ábrele tu corazón a Jesucristo. No vivas más sin esperanza y sin Dios en este mundo. Un mundo que va al caos, va totalmente a la destrucción. Pero los que tenemos a Cristo tenemos una esperanza segura. Que sea por rapto o sea por muerte, un día estaremos en su presencia, porque Él lo ha prometido así. Así que yo te invito, amigo, amiga, estés dentro del santuario, fuera del santuario, estés en las redes sociales. Esta es tu oportunidad. Ábrele tu corazón a Jesucristo, pídele perdón por tus pecados y recíbelo como Señor y Salvador de tu vida, y entonces encontrarás la paz, el gozo, la seguridad de una vida eterna que solamente Él te puede dar. Así que, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro, hermanos, en la fe, y oramos más que todo para que el Señor toque corazones? Si hay alguna persona dentro del santuario que necesita a Cristo, que esa persona pueda contestar el día de hoy y recibir a Cristo. Fuera del santuario, en las redes sociales, que pueda entender que hay un Dios que le ama, hay un Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario, y que el día de hoy le puedan entregar su corazón. Así que todos en oración. Es el momento más importante de este servicio, cuando están las almas en juego, cuando Satanás quiere que no reciban a Cristo, pero el Espíritu de Dios está diciendo: necesitas un Salvador, necesitas un Salvador. Amigo, amiga, si tu corazón te está latiendo o tu mente está diciendo necesitas un Salvador, respóndele a ese Salvador. Es Cristo Jesús que te está llamando para que el día de hoy Él pueda entrar en tu corazón. Así que si es así, haz conmigo esta oración, pero hazla con fe. Repite esta oración con fe diciendo: Padre Celestial, aquí estoy en tu presencia, pidiéndote perdón por mis pecados. Perdóname, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Señor Jesús, yo te abro mi corazón el día de hoy y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. En las redes sociales, marca el enlace, llámanos por teléfono, comunícate con nosotros y nosotros nos comunicaremos contigo en el momento más oportuno y te llamaremos para irte ayudando. Pero si estás dentro del santuario o fuera del santuario y el día de hoy hiciste la oración conmigo de recibir a Cristo, háznoslo saber. Queremos ayudarte. El que está en Cristo, nueva criatura es. Necesitas ser discipulado y tenemos un grupo de hermanos y hermanas que te van a ayudar a crecer en tu nuevo caminar en Cristo. Así es de que si hiciste la oración de este lado derecho, si hiciste la oración, si levantas tu mano y me dices: Pastor, yo hice la oración con usted el día de hoy, yo recibí a Cristo. Si levantas tu mano, por favor, y de esa manera queremos ayudarte, regalándote una Biblia, y así de esa manera también discipularte. Hacemos la palabra discipulado, lo que hacemos. O de este lado, ¿hay alguien que hizo la oración de recibir a Cristo? A este lado, alguien hizo la oración conmigo de recibir a Cristo. Ahí tenemos una persona, Dios le bendiga.